¿Y si el mayor poder fuera no desearlo? Mientras otros mueren por tener el control, Cincinato salvó a Roma y volvió a su arado. No tomó el poder, lo rechazó y por eso lo recordamos. En este video entenderás por qué quienes no desean gobernar son los que más merecen hacerlo y cómo esta historia antigua puede revelar algo brutalmente actual. Imagina una nación al borde del abismo, con sus fronteras asediadas por enemigos salvajes y su futuro pendiendo de un hilo. Ahora, imagina que la única esperanza de salvación no reside en un general condecorado ni en un político ambicioso, sino en las manos callosas de un simple granjero. Esta no es una fábula inventada, sino la legendaria historia de Lucio Quincio Cincinato, el hombre que se convirtió en dictador de Roma no por anhelo de poder, sino por un inquebrantable sentido del deber. Su vida, que comenzó alrededor del 519 a.C., en una Roma aún joven y turbulenta, se convirtió en el estandarte de las virtudes romanas más puras: la simplicidad, el honor y el sacrificio. En el crepúsculo de una tarde cualquiera, mientras el sol teñía de oro los campos romanos, un hombre de avanzada edad guiaba su arado con la misma firmeza con la que un día guiaría a las legiones. El sudor perlaba su frente y sus músculos, endurecidos por décadas de trabajo bajo el sol, se tensaban con cada surco abierto en la tierra. Este era Cincinato, un patricio que había conocido las altas esferas del poder, pero que ahora encontraba su paz en el ritmo cíclico de la siembra y la cosecha. Lejos del bullicio del foro, su mundo era un pequeño pedazo de tierra a orillas del río Tíber, un refugio de humildad en un mundo carcomido por la ambición. Pero, ¿cuánto de esta imagen idílica es un hecho histórico y cuánto es el embellecimiento de un mito forjado para inspirar a generaciones? La historia de Cincinato se ha transmitido a través de los siglos como un faro de integridad, un recordatorio de que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se gana a través del ejemplo. Su leyenda nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del poder y el carácter de quienes lo ostentan. ¿Es posible renunciar a la gloria y la autoridad absolutas para volver a una vida de anonimato y trabajo manual? La respuesta de Cincinato resonaría a través de la historia, dejando una marca indeleble. Nuestra travesía nos llevará al corazón de la República Romana, una época de héroes y villanos, de intrigas políticas y batallas sangrientas. Exploraremos los hechos documentados por historiadores como Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, pero también nos adentraremos en las capas de la leyenda que han envuelto a esta figura fascinante. Descubriremos cómo un hombre, arrancado de su arado, pudo salvar a su patria de una aniquilación segura y con la misma naturalidad, regresar a ella sin pedir nada a cambio. Su historia es un testimonio del poder de la virtud en un mundo a menudo carente de ella. Prepárate para desentrañar el misterio de Cincinato, el héroe que surgió del suelo para defender a Roma y luego desapareció de nuevo en la tierra que tanto amaba. Su legado es tan profundo que incluso inspiró a figuras como George Washington, quien vio en el granjero romano el ideal del líder ciudadano. Acompáñanos en este viaje para descubrir por qué la historia de un agricultor de hace más de 500 años sigue siendo tan relevante en nuestro mundo moderno, un mundo que anhela líderes con la integridad y el desinterés de Cincinato. A finales del siglo VI a.C., Roma no era el vasto imperio que dominaría el mundo conocido, sino una modesta ciudad-estado rodeada por la amenaza constante de tribus guerreras. Los etruscos, con su refinada pero opresiva cultura, acechaban desde el norte, mientras que los ecuos y los volscos, pueblos montañeses y belicosos, realizaban incursiones constantes en el territorio romano. En este crisol de peligros y oportunidades, Roma se forjaba a sí misma y su destino estaba lejos de estar asegurado.
Fue en este contexto de lucha por la supervivencia que la República Romana nació en el año 509 a.C., un evento que cambiaría el curso de la historia occidental. La expulsión de Tarquinio el Soberbio, el último de los 7 reyes de Roma, no fue un simple golpe de Estado, sino una revolución que nació del hartazgo popular contra la tiranía. El pueblo romano, cansado de los abusos y la arrogancia de la monarquía, se alzó en una revuelta que culminó con la proclamación de la República. Este nuevo sistema de gobierno, basado en la elección de 2 cónsules anuales y la autoridad del Senado, fue diseñado para ser un baluarte contra el poder absoluto. Sin embargo, la transición no fue pacífica ni sencilla. La sombra de la monarquía caída se cernía sobre Roma y la joven república tuvo que luchar por su existencia desde el primer día. En este escenario de agitación política y social, las tensiones internas no tardaron en aflorar. La sociedad romana estaba profundamente dividida entre los patricios, la aristocracia terrateniente, que controlaba el Senado y las magistraturas, y los plebeyos, la masa de ciudadanos comunes que, a pesar de constituir la columna vertebral del ejército, carecían de derechos políticos y estaban a merced de los poderosos. Este conflicto, conocido como el conflicto de los órdenes, sería una constante en la historia de la República y el telón de fondo en el que se desarrollaría la vida de Cincinato. Fue en este caldero de intrigas y luchas de poder que nació Lucio Quincio Cincinato, miembro de la gens Quincia, una de las familias patricias más antiguas y respetadas de Roma. Los Quincios, originarios de Alba Longa, la legendaria ciudad madre de Roma, se enorgullecían de un linaje que, según la tradición, se remontaba al rey Tulio Hostilio. Cincinato creció inmerso en los valores del mos maiorum, la costumbre de los ancestros, un código no escrito de conducta que exaltaba la piedad, la disciplina, la frugalidad y, por encima de todo, el servicio a la República. Estas lecciones, aprendidas en su juventud, moldearían su carácter y lo prepararían para el extraordinario destino que le aguardaba. Así, mientras Roma luchaba por consolidar su recién nacida libertad, Cincinato se formaba como un hombre de su tiempo, un patricio consciente de sus privilegios, pero también de sus responsabilidades. Aprendió a manejar la espada con la misma destreza que el arado, y su educación en retórica y derecho lo preparó para una vida de servicio público. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Cincinato parecía inmune a la sed de poder y riqueza que corrompía a tantos. Su corazón pertenecía a la tierra, a la simplicidad de la vida rural, un anhelo que definiría su leyenda y lo convertiría en un símbolo eterno de la virtud republicana. Cincinato vino al mundo alrededor del año 519 a.C., en una era de profundas transformaciones para Roma. La República, aún en su infancia, luchaba por afianzarse en un entorno hostil y cada día era una prueba de su resiliencia. Crecer en este ambiente significaba estar constantemente expuesto a los ecos de la guerra y a las tensiones de la política. Desde niño, Cincinato habría escuchado las historias de los héroes que defendieron Roma de sus enemigos, relatos que sin duda encendieron en su joven corazón la llama del patriotismo y el sentido del deber. Su familia, la gens Quincia, era un pilar de la sociedad patricia, y su influencia se sentía en los pasillos del Senado y en los campos de batalla. La educación de un joven patricio como Cincinato era rigurosa y multifacética. No se limitaba a la instrucción académica, sino que abarcaba un entrenamiento completo en las artes de la guerra, la oratoria y el derecho. Desde temprana edad, se le habría enseñado a montar a caballo, a manejar la espada y la lanza, y a comprender las complejas tácticas militares que permitían a las legiones romanas enfrentarse a enemigos superiores en número.
Al mismo tiempo, su mente se agudizaba con el estudio de la retórica, el arte de la persuasión, esencial para cualquier hombre que aspirara a una carrera política en el foro romano. El derecho, pilar de la civilización romana, completaba su formación, inculcándole un profundo respeto por la ley y el orden. Su cognomen, Cincinato, que significa el de los cabellos rizados, lo distinguía físicamente, pero sería su carácter lo que verdaderamente lo haría destacar. En una sociedad donde la apariencia y el linaje a menudo lo eran todo, Cincinato cultivó una integridad que se convertiría en su marca personal. Mientras otros jóvenes patricios se entregaban a los lujos y los excesos, él encontraba satisfacción en la simplicidad y el trabajo duro. Esta inclinación por una vida austera no era común en su clase social, pero reflejaba los valores más profundos del mos maiorum, la tradición ancestral que su familia tanto veneraba. La influencia de su familia fue crucial en su formación. Un pariente cercano, Tito Quincio Capitolino Barbato, alcanzaría el consulado en el 471 a.C., consolidando aún más el prestigio de la gens Quincia. Crecer a la sombra de figuras tan prominentes le habría proporcionado a Cincinato un modelo a seguir y una clara comprensión de las expectativas que recaían sobre él. Sin embargo, a diferencia de muchos, él no veía el poder como un fin en sí mismo, sino como un medio para servir a la República. Esta perspectiva, tan inusual como admirable, sería la clave de su futura grandeza. Mientras Roma expandía lentamente sus fronteras, enfrentándose en constantes escaramuzas a las incursiones de los sabinos y los volscos, el joven Cincinato absorbía las lecciones que lo convertirían en el hombre que la historia recuerda. Aprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro ni en las posesiones, sino en la tierra fértil y en el trabajo honesto. Esta convicción, forjada en sus años de juventud, lo acompañaría durante toda su vida y se convertiría en el fundamento de su leyenda, la del patricio que prefería el arado al cetro del poder. En la década de 460 a.C., la figura de Cincinato comenzó a destacar en la escena política romana. Ya no era el joven patricio que aprendía a la sombra de sus mayores, sino un hombre en la plenitud de su vida, con convicciones firmes y una voz que se hacía oír en el Senado. Su ascenso no fue meteórico, sino el resultado de años de servicio y una reputación intachable, en un momento en que el conflicto entre patricios y plebeyos se intensificaba. Cincinato se erigió como un defensor acérrimo de la tradición y el orden establecido, una postura que le granjearía tanto admiradores como enemigos. Su momento llegó en el año 460 a.C., un año de gran agitación para Roma. Una rebelión liderada por el sabino Apio Erdonio había sembrado el caos en la ciudad, llegando incluso a tomar el Capitolio. En la lucha por sofocar la revuelta, el cónsul en funciones, Publio Valerio Publícola, perdió la vida. La muerte de un cónsul en tales circunstancias era una crisis de primer orden, y el Senado necesitaba actuar con rapidez para restaurar la estabilidad. Fue entonces cuando los ojos de la élite patricia se posaron en Cincinato. Su fama de hombre íntegro y su firmeza ante las demandas plebeyas lo convertían en el candidato ideal para ocupar el puesto vacante. Así, Cincinato fue nombrado cónsul sufecto, un cargo que, aunque controvertido por las circunstancias de su nombramiento, lo catapultó al centro del poder romano. Desde esta posición se opuso con vehemencia a las reformas propuestas por el tribuno de la plebe Cayo Terentilio Arsa. Terentilio, haciéndose eco del creciente descontento popular, exigía la codificación de las leyes para limitar el poder arbitrario de los cónsules patricios.
Para Cincinato y la mayoría de los senadores, esta propuesta era una amenaza directa a la autoridad patricia y a la estabilidad de la República. Su voz resonó en la curia con una elocuencia forjada en años de estudio y convicción. Roma no cederá ante la ambición de quienes buscan socavar sus cimientos, habría declarado, defendiendo con pasión el orden tradicional. Su consulado fue un reflejo de su carácter, firme, austero y apegado a la tradición. No buscó la popularidad fácil, ni cedió a las presiones de la plebe. Su único objetivo era servir a Roma y preservar las instituciones que, en su opinión, garantizaban su grandeza. Esta intransigencia, si bien le valió el respeto de sus pares, también profundizó la brecha entre patricios y plebeyos, sembrando las semillas de futuros conflictos. Cincinato, el hombre que anhelaba la paz de su granja, se encontraba ahora en el ojo del huracán, lidiando con las tormentas de la política romana. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, le tenía reservada una prueba aún más dura, una que no pondría a prueba su habilidad como estadista, sino su fortaleza como padre. Mientras Cincinato defendía con fervor los privilegios de su clase en el Senado, una sombra se cernía sobre su propia familia, una sombra que amenazaba con arrastrarlo a la ruina y cambiar el curso de su vida para siempre. El hombre que había alcanzado la cima del poder estaba a punto de descubrir la fragilidad de la fortuna y la amargura del infortunio. La vida de Cincinato, hasta entonces marcada por el honor y el servicio público, dio un giro dramático con el escándalo protagonizado por su hijo, Ceso Quincio. Ceso era la antítesis de su padre, un joven impetuoso, arrogante y violento que encarnaba los peores excesos de la juventud patricia. Mientras Cincinato predicaba la moderación y el respeto por la ley, su hijo se deleitaba en la provocación y el abuso de poder. Esta discordancia entre padre e hijo no era un simple conflicto generacional, sino un choque de valores que tendría consecuencias devastadoras para la familia Quincia. El punto de inflexión llegó en el año 461 a.C., cuando Ceso fue acusado formalmente de un crimen capital. Durante las continuas agitaciones políticas entre patricios y plebeyos, Ceso y su banda de jóvenes aristócratas habían utilizado la violencia para intimidar a los tribunos de la plebe, los magistrados elegidos para defender los derechos del pueblo. En uno de estos enfrentamientos, un plebeyo resultó muerto y todos los dedos acusadores apuntaron a Ceso. La acusación era gravísima y el juicio que se avecinaba prometía ser uno de los más sonados de la época. Cincinato, a pesar de la conducta reprobable de su hijo, no lo abandonó. Como cualquier padre, se vio en la obligación de defender a su vástago, aunque ello supusiera poner en juego su propia reputación. En el tribunal, el anciano estadista habría empleado toda su elocuencia y su prestigio para intentar salvar a Ceso de la pena capital. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y el clamor popular exigía justicia. La situación era insostenible, y Ceso, consciente de que su condena era casi segura, tomó la decisión de huir de Roma antes de que se dictara sentencia. La fuga de Ceso, que se exilió en territorio etrusco, no lo libró de la justicia romana. Fue condenado a muerte in absentia, y sobre su padre recayó la responsabilidad de pagar una enorme multa. Para hacer frente a esta obligación, Cincinato se vio forzado a vender la mayor parte de sus tierras y posesiones. El hombre que había sido cónsul de Roma, uno de los patricios más respetados de su tiempo, quedó reducido a la pobreza. Su único patrimonio era ahora una pequeña granja de apenas 4 yugadas, alrededor de 1 hectárea, al otro lado del Tíber, en un lugar que pasaría a la historia como los prados quincianos. Este drástico cambio de fortuna, que lo llevó de la opulencia del palatino a la humildad de una cabaña de campesino,
habría quebrado a un hombre de menor temple. Pero para Cincinnato fue una prueba de fuego que forjó aún más su carácter. Algunos historiadores sugieren que esta ruina pudo haber sido exagerada por cronistas posteriores para realzar su imagen de humildad y desapego. Sea como fuere, el impacto en su vida fue profundo. De la noche a la mañana, el estadista se convirtió en labrador, cambiando la toga senatorial por la túnica de trabajo y el cetro del poder por el mango del arado. Fue en este exilio autoimpuesto donde Cincinnato aprendería el verdadero valor del sudor de la tierra y se prepararía, sin saberlo, para su cita con el destino. Lejos del estruendo del foro y de las intrigas palaciegas que habían consumido gran parte de su vida, Cincinnato encontró una nueva existencia en su modesta granja. Los prados quincianos, ese pequeño retazo de tierra a orillas del Tíber, se convirtieron en su reino y su refugio. Allí, el hombre que había ostentado el poder consular de Roma cambiaba cada amanecer la toga pretexta por una simple túnica de trabajo, y sus manos, antes acostumbradas a sostener los símbolos del poder, ahora se aferraban con firmeza al arado. El ritmo de su vida ya no lo marcaban los discursos en el Senado ni las audiencias con embajadores, sino el ciclo inmutable de las estaciones. Con sus propias manos, Cincinnato labraba la tierra, sembraba el grano y cosechaba los frutos de su esfuerzo. Cada surco que abría en el suelo era una lección de humildad. Cada semilla que plantaba, un acto de fe en el futuro. El sol, que antes lo veía presidir asambleas, ahora era el testigo silencioso de su faena diaria. El sudor que empapaba su frente no era el de la tensión política, sino el del trabajo honesto y agotador. En este retiro forzado, Cincinnato redescubrió el valor de las cosas simples. El sabor del pan hecho con su propio trigo, la frescura del agua del río, la paz del campo al atardecer. Esta etapa de aislamiento, que para muchos habría sido una humillación insoportable, para Cincinnato fue un período de profunda reflexión y transformación. A sus casi 60 años, despojado de sus riquezas y de su estatus, encontró una forma de riqueza mucho más duradera: la paz interior. Se convirtió en la encarnación viviente de las virtudes romanas de la gravitas, dignidad, la pietas, deber para con los dioses, la patria y la familia, y la simplicitas, sencillez. Su figura, la del patricio que trabajaba la tierra como un campesino más, se convirtió en un poderoso símbolo de desapego del poder y de las vanidades del mundo. Se cuenta que a menudo, mientras descansaba de sus labores, contemplaba el fluir del Tíber y reflexionaba sobre los vaivenes de la fortuna. Había conocido la gloria y la desdicha, el poder y la impotencia. Esta experiencia le había otorgado una sabiduría que pocos de sus contemporáneos poseían. Comprendió que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en sus posesiones ni en sus títulos, sino en la integridad de su carácter y en su capacidad para mantenerse fiel a sus principios, sin importar las circunstancias. Su ejemplo no pasó desapercibido. Aunque vivía alejado del centro del poder, su historia se contaba en voz baja en los mercados y en las termas de Roma. Se convirtió en una leyenda en vida, un recordatorio de una era más virtuosa que muchos sentían que se estaba perdiendo. Mientras la ambición y la corrupción comenzaban a erosionar los cimientos de la República, la figura de Cincinnato, arando su campo, se erigía como un faro de esperanza, la prueba de que aún existían hombres incorruptibles. Pero Roma, ingrata y volátil, pronto volvería a llamar a su puerta, demostrando que para un hombre como Cincinnato, el deber nunca duerme, y que la tranquilidad del campo era solo un interludio antes de la tormenta que se avecinaba. La paz que Cincinnato había encontrado en su granja era tan frágil como la propia paz de Roma. En el año 458 a.C., una nueva y terrible amenaza se cernió sobre la República. Los equos,
Una belicosa tribu montañesa que habitaba al este de Roma rompieron la tregua que habían firmado y lanzaron una audaz invasión sobre el territorio del Lacio. Su avance fue rápido y devastador, sembrando el pánico entre las poblaciones rurales y amenazando las mismas puertas de Roma. La República, una vez más, se encontraba en estado de máxima alerta, con el sonido de los tambores de guerra resonando en la distancia. El Senado, en respuesta a la agresión, envió a uno de sus cónsules, Lucio Minucio Esquilino Augurino, al mando de un ejército para repeler a los invasores. Minucio, sin embargo, demostró ser un comandante inepto y demasiado cauteloso. En lugar de enfrentarse directamente a los ecuos, permitió que su ejército fuera rodeado y atrapado en el Monte Álgido, un estrecho desfiladero en los montes albanos. La situación era desesperada. Las legiones romanas, la principal fuerza de defensa de la ciudad, estaban inmovilizadas, a merced del enemigo y con los suministros agotándose rápidamente. La noticia del desastre del Monte Álgido cayó como una bomba en Roma. El pánico se apoderó de la ciudad. En el Senado, los debates eran acalorados e infructuosos, con los senadores culpándose unos a otros por la precaria situación. En las calles, los plebeyos murmuraban contra los patricios, a quienes acusaban de incompetencia y de poner en peligro la supervivencia de todos. El espectro de la derrota y la aniquilación se cernía sobre la República. Con el cónsul paralizado y el ejército al borde del colapso, Roma necesitaba un milagro, un líder capaz de tomar las riendas y revertir una situación que parecía perdida. En momentos de crisis extrema, la Constitución romana preveía una solución extraordinaria: el nombramiento de un dictador. Este magistrado, investido de poderes absolutos durante un periodo máximo de 6 meses, tenía la autoridad para tomar cualquier medida que considerara necesaria para salvar al Estado. La decisión de nombrar a un dictador no se tomaba a la ligera, ya que implicaba suspender las libertades republicanas y depositar un poder inmenso en manos de un solo hombre. Pero la situación era tan grave que no había otra alternativa. El debate en el Senado se centró entonces en encontrar al hombre adecuado para tan inmensa responsabilidad. Necesitaban a alguien con experiencia militar, con una voluntad de hierro y, sobre todo, con una integridad a toda prueba, alguien que no se dejara corromper por el poder absoluto y que estuviera dispuesto a renunciar a él una vez superada la crisis. Entre los nombres que se barajaban, uno comenzó a sonar con más fuerza que los demás. Un nombre que era sinónimo de virtud y desinterés, un nombre que muchos creían olvidado en los anales del poder: Cincinato. El granjero que había dado la espalda a la política estaba a punto de ser llamado de nuevo al servicio de Roma. La decisión estaba tomada. El Senado, en un acto de desesperación y de fe, había nombrado a Lucio Quincio Cincinato dictador de Roma. Ahora solo quedaba comunicarle la noticia al hombre que, ajeno a la crisis que sacudía la ciudad, se encontraba trabajando en su humilde granja. Una delegación de senadores fue enviada con la máxima urgencia a los prados quincianos. Cabalgaron a toda prisa, cruzaron el Tíber y se adentraron en los campos donde, según les habían indicado, encontrarían al Salvador de Roma. La escena que presenciaron al llegar quedaría grabada para siempre en la memoria de la República. Allí estaba Cincinato, con la espalda encorvada por el esfuerzo y el rostro surcado por el sol y el tiempo. A sus 80 años, según cuenta la leyenda, aunque probablemente era algo más joven, manejaba el arado con una destreza que desmentía su edad. Vestido con una simple túnica, cubierto de sudor y de tierra, era la imagen misma de la vida rústica, un hombre en comunión con la tierra que lo sustentaba. No había en él rastro alguno del cónsul que un día fue, solo la dignidad silenciosa del agricultor que vive de su trabajo. Los senadores,
ataviados con sus togas blancas, símbolo de su rango, se acercaron con solemnidad. El contraste entre su pulcritud y la apariencia rústica de Cincinato no podía ser más evidente. El líder de la delegación se adelantó y con voz grave se dirigió al anciano labrador. Lucio Quincio Cincinato, el Senado y el pueblo de Roma te saludan. Te traemos un mensaje de suma importancia. Cincinato, sorprendido por la inesperada visita, detuvo su trabajo y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró a los senadores con curiosidad, sin poder imaginar el motivo de tan distinguida comitiva. «Vístete con tu toga, Cincinato», continuó el senador, «pues hemos de comunicarte la voluntad del Senado». Cincinato, perplejo, envió a su esposa, Rasilia, a buscar la prenda que guardaba en su modesta cabaña. Una vez vestido con la dignidad que su rango patricio exigía, escuchó las palabras que cambiarían su vida y el destino de Roma. «Levántate, Cincinato, el Senado te ha nombrado dictador, Roma te necesita». La noticia cayó sobre él como un rayo en un día sereno. El poder absoluto, la misma autoridad que tantos anhelaban y por la que tantos conspiraban, le era ofrecida a él, el granjero exiliado y empobrecido. La respuesta de Cincinato fue tan legendaria como su nombramiento. No hubo en él un atisbo de duda, de ambición o de vanidad, solo la aceptación serena del deber que se le imponía. Dejó caer el arado, el símbolo de su vida sencilla, y aceptó la toga pretexta, el emblema del poder dictatorial. Nombró de inmediato a su Magister Equitum, su jefe de caballería, eligiendo para el cargo a Lucio Tarquicio, otro patricio conocido por su valor y su virtud. Sin perder un instante, se despidió de su esposa y de su granja y marchó hacia Roma, dejando atrás la paz del campo para enfrentarse a la tormenta de la guerra. La leyenda de Cincinato, el dictador agricultor, acababa de comenzar. Al llegar a Roma, Cincinato no perdió ni un segundo en lamentos o deliberaciones. El poder absoluto que se le había conferido no era para él un privilegio, sino una herramienta para actuar con la máxima celeridad y eficacia. Su primera orden fue drástica y contundente. Decretó la suspensión de toda actividad civil, el cierre de los tribunales y de las tiendas, y la movilización general de todos los hombres en edad militar. En el foro, que hasta hacía unas horas era un hervidero de rumores y de pánico, ahora solo se escuchaba la voz de mando del dictador y el sonido de las armas. En una sola noche, Cincinato logró lo que el Senado no había conseguido en días: reunir un ejército. 4.000 hombres, armados con lo que pudieron encontrar, se presentaron en el campo de Marte, listos para seguir al anciano dictador. A cada soldado se le ordenó llevar consigo provisiones para 5 días y 12 estacas de madera. Esta última orden, aparentemente extraña, revelaba la brillante mente estratégica de Cincinato. No planeaba un simple ataque frontal, sino una operación audaz y sorprendente que cambiaría las tornas de la guerra. Bajo el manto de la noche, el ejército de Cincinato emprendió una marcha forzada hacia el monte Álgido. Se movieron en silencio, con la disciplina y la determinación que su líder les había infundido. Al llegar a las inmediaciones del campamento Equo, Cincinato puso en marcha su plan. Dividió a sus hombres y, con la misma precisión con la que trazaba los surcos en su campo, rodeó por completo al ejército enemigo, que a su vez mantenía cercado al cónsul Minucio. La trampa estaba a punto de cerrarse. A una señal convenida, los hombres de Cincinato comenzaron a clavar en el suelo las estacas que habían transportado, construyendo a una velocidad asombrosa una empalizada que bloqueaba todas las posibles vías de escape de los ecuos. Al mismo tiempo, lanzaron un estruendoso grito de guerra que resonó en todo el valle. El ejército consular de Minucio, atrapado y desmoralizado, reconoció el grito de sus compatriotas y comprendió que la ayuda había llegado.
Renovados en su ánimo, se lanzaron al ataque desde el interior del cerco, sumiendo a los ecuos en el caos y la confusión. Al amanecer, los ecuos se encontraron en una situación desesperada. Atrapados entre dos ejércitos romanos y rodeados por una sólida empalizada, su única opción era la rendición incondicional. Cincinato, implacable en la guerra pero magnánimo en la victoria, aceptó su sumisión. Ejecutó a los 3 líderes de la revuelta, pero perdonó la vida al resto de los soldados enemigos. Sin embargo, los sometió a la máxima humillación que un guerrero podía sufrir. Los hizo pasar de uno en uno bajo un yugo formado por 3 lanzas, un gesto que simbolizaba su subyugación total. En apenas 16 días desde su nombramiento, Cincinato había levantado un ejército, derrotado al enemigo y salvado a Roma de una aniquilación segura. La victoria fue total, una hazaña relámpago que asombró a sus contemporáneos y que cimentaría su leyenda para la eternidad. El regreso de Cincinato a Roma fue apoteósico. El hombre que había partido como un granjero anónimo volvía como el salvador de la República, precedido por los estandartes enemigos capturados y seguido por sus soldados victoriosos. El Senado le concedió el honor de un triunfo, el máximo galardón que un general romano podía recibir. Durante un día entero, Cincinato desfiló por las calles de Roma en un carro tirado por 4 caballos blancos, aclamado por una multitud agradecida que arrojaba flores a su paso. Fue un momento de gloria suprema, la culminación de una hazaña militar sin precedentes. Cualquier otro hombre en su posición se habría aferrado al poder. Con el ejército a su favor y el pueblo a sus pies, Cincinato podría haber prolongado su dictadura, acumulado riquezas y honores, e incluso haberse proclamado rey. La tentación era inmensa, un canto de sirena que había llevado a la perdición a incontables líderes a lo largo de la historia. Pero Cincinato estaba hecho de otra pasta. Su ambición no era el poder, sino el cumplimiento del deber. Para él, la dictadura no era un premio, sino una carga que había aceptado por el bien de Roma. Al día siguiente de su triunfo, ante el asombro de todo el Senado, Cincinato renunció a su cargo de dictador. Habían transcurrido apenas 16 días desde su nombramiento, y aunque su mandato le permitía gobernar con poder absoluto durante 6 meses, él consideró que su misión había concluido. Con la misma naturalidad con la que había aceptado el poder, ahora lo devolvía. Se despojó de la toga pretexta, el símbolo de su autoridad, y se la entregó a los cónsules, restaurando así el orden republicano. Su discurso de renuncia, aunque probablemente embellecido por los historiadores, habría sido un modelo de humildad y de civismo. «Mi deber está cumplido», habría dicho con su característica sencillez. Los enemigos de Roma han sido derrotados y la República está a salvo. No necesito más honores ni riquezas. Vuelvo a mi arado, que es donde pertenezco. Estas palabras resonaron en la curia como un trueno, un recordatorio de las virtudes que habían hecho grande a Roma y que muchos temían que se estuvieran perdiendo. La renuncia voluntaria de Cincinato al poder absoluto se convirtió en el acto más definitorio de su leyenda. Más que su victoria militar, fue este gesto de desprendimiento lo que lo inmortalizó. En un mundo donde la ambición era la norma, su ejemplo brilló con una luz única. Se convirtió en el arquetipo del civis virtus, el ciudadano virtuoso que antepone el bien común a su interés personal. Su decisión de volver a su granja, de cambiar la gloria del triunfo por la paz del campo, solidificó su estatus de héroe y lo transformó en un mito viviente, un faro de integridad que iluminaría el camino de la República durante siglos. Tras su espectacular victoria y su aún más espectacular renuncia, Cincinato se sumergió de nuevo en la oscuridad de su vida rural. Los prados quincianos volvieron a ser su único dominio y el arado su único cetro.
Durante los años siguientes, Roma vivió un período de relativa calma. Las tensiones entre patricios y plebeyos continuaban, pero sin llegar a los extremos de crisis anteriores. La figura de Cincinato, aunque reverenciada, parecía pertenecer a un pasado heroico, un recuerdo inspirador pero distante. En el año 450 a.C., se produjo un evento de gran trascendencia para la República: la creación del Decemvirato, una comisión de 10 hombres encargada de redactar un cuerpo de leyes escritas, la famosa Ley de las 12 Tablas. Esta fue una concesión histórica a los plebeyos que durante décadas habían luchado por limitar la arbitrariedad de los magistrados patricios. Se dice que Cincinato, a pesar de su defensa anterior del orden tradicional, se presentó como candidato a decemviro, pero no fue elegido. Este episodio, si es cierto, revela una faceta más compleja del personaje, sugiriendo que quizás no era tan inflexible como su reputación indicaba. La mayor parte de este período, sin embargo, Cincinato lo pasó alejado de la política, dedicado por completo a su granja. A sus 70 u 80 años, habría sido un espectador de los cambios que se producían en Roma. Vio cómo la República maduraba, cómo las leyes se codificaban y cómo las luchas sociales, aunque a menudo agrias, iban forjando lentamente una sociedad más justa. Su papel ya no era el de un actor principal, sino el de un observador sabio, un patriarca que contemplaba desde la distancia el crecimiento de la nación que había salvado. Sin embargo, la paz en Roma nunca era duradera, y las sospechas siempre acechaban bajo la superficie. Aunque Cincinato vivía en la oscuridad, su nombre seguía siendo un símbolo de poder y de autoridad. Para algunos era un modelo de virtud, para otros un recordatorio de la supremacía patricia. En un ambiente político tan polarizado, incluso el silencio de un hombre como Cincinato podía ser interpretado de muchas maneras. Su retiro no era garantía de que no volvería a ser llamado o de que no volvería a intervenir si consideraba que la República estaba en peligro. Estos años de paz aparente fueron, en realidad, la calma que precede a la tormenta. Nuevas amenazas, tanto internas como externas, se estaban gestando en el horizonte. La figura de Cincinato, el héroe retirado, volvería a ser necesaria. Su leyenda aún no estaba completa. El destino le reservaba un último acto, una nueva prueba que, a una edad en la que la mayoría de los hombres ya han abandonado toda actividad, lo obligaría a tomar de nuevo las riendas del Estado para enfrentarse a una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que él había luchado por preservar. Casi 20 años después de su primera dictadura, en el año 439 a.C., una nueva crisis, esta vez de naturaleza interna, sacudió los cimientos de Roma. Una terrible hambruna asolaba la ciudad y el precio del grano se había disparado, dejando a los más pobres en una situación desesperada. El descontento popular crecía día a día y las calles de Roma se convirtieron en un hervidero de protestas y de desesperación. En este clima de tensión social surgió una figura que prometía ser el salvador del pueblo: Espurio Melio. Espurio Melio era un plebeyo inmensamente rico, un eques que había hecho su fortuna con el comercio. Viendo la oportunidad de ganar popularidad y poder, Melio utilizó su riqueza para comprar grandes cantidades de grano en la vecina Etruria. En lugar de venderlo a precios especulativos, como hacían otros, comenzó a distribuirlo gratuitamente entre la plebe hambrienta. Este gesto, aparentemente generoso, lo convirtió de la noche a la mañana en el héroe del pueblo. Las multitudes lo aclamaban en las calles, y su nombre estaba en boca de todos. Sin embargo, la popularidad de Melio despertó las sospechas de la clase patricia. Los senadores,
siempre recelosos de cualquier individuo que acumulara demasiado poder personal, vieron en la generosidad de Melio una peligrosa ambición. ¿Por qué un simple ciudadano se tomaba tantas molestias y gastaba tanto dinero en alimentar al pueblo? La respuesta para ellos era obvia. Espurio Melio no buscaba aliviar el sufrimiento de los pobres, sino comprar su lealtad para hacerse con el poder absoluto. Los rumores de que aspiraba a la tiranía y pretendía restaurar la monarquía comenzaron a circular con fuerza por los pasillos del Senado. La situación se volvió insostenible. El Senado, temiendo que la popularidad de Melio pudiera desembocar en una insurrección que derrocara la República, decidió recurrir una vez más a la medida extrema, el nombramiento de un dictador. Y una vez más, en un momento de crisis existencial, el nombre que surgió fue el de Cincinato. A sus 80 años, el anciano granjero fue llamado de nuevo a abandonar su arado para salvar a Roma, esta vez no de un enemigo externo, sino de una amenaza interna que se antojaba aún más peligrosa. Fue su propio pariente, Tito Quincio, quien propuso su nombramiento. El Senado, recordando la eficacia y el desinterés que había demostrado en su primera dictadura, lo aclamó por unanimidad. Cincinato, fiel a su sentido del deber, aceptó el cargo sin vacilar. Nombró como su jefe de caballería a Cayo Servilio Ahala, un hombre de su entera confianza, conocido por su carácter implacable. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento inevitable entre el viejo patricio, símbolo de la tradición y el orden, y el nuevo rico, ídolo de la plebe y sospechoso de albergar las más oscuras ambiciones. Investido de nuevo con el poder absoluto, Cincinato actuó con la rapidez y la determinación que lo caracterizaban. Su primer paso fue establecer su tribunal en el foro y desde allí convocar a Espurio Melio para que respondiera a las acusaciones de traición que pesaban sobre él. La orden era clara y directa. Melio debía presentarse ante el dictador para ser interrogado. Sin embargo, el rico plebeyo, envalentonado por el apoyo popular y consciente de la gravedad de los cargos, se negó a obedecer. Melio, rodeado por una multitud de sus partidarios, denunció la maniobra del Senado como una trampa de los patricios para eliminarlo. Alegó que no se le garantizaría un juicio justo y que su vida corría peligro. La tensión en el foro era máxima. Por un lado, la autoridad del Estado, encarnada en el anciano dictador. Por otro, el poder de la calle, representado por el carismático líder popular. El enfrentamiento parecía inevitable y la violencia amenazaba con estallar en cualquier momento. Ante la negativa de Melio a comparecer, Cincinato ordenó a su jefe de caballería, Cayo Servilio Ahala, que lo arrestara y lo llevara a su presencia por la fuerza. Ahala, un hombre que no se andaba con rodeos, se abrió paso entre la multitud y se enfrentó a Melio. Lo que sucedió a continuación es objeto de debate entre los historiadores. Según la versión de Tito Livio, la más extendida, Melio se resistió al arresto e intentó huir, buscando la protección de sus seguidores. Ahala, en el tumulto, desenvainó su espada y lo mató en el acto. La muerte de Espurio Melio, ejecutado en plena calle sin un juicio previo, fue un acto de una violencia extrema que conmocionó a la ciudad. Sin embargo, desde la perspectiva de Cincinato y del Senado, fue un mal necesario, una acción justificada para cortar de raíz una conspiración que amenazaba con destruir la República. Ahala fue aclamado como un héroe por los patricios, que consideraron que había salvado al Estado de un tirano en ciernes. Cincinato, como dictador, asumió la plena responsabilidad del acto y lo defendió como una medida de emergencia indispensable para preservar la libertad. Una vez eliminada la amenaza, Cincinato procedió a confiscar las propiedades de Melio y a distribuir el grano que éste había almacenado entre el pueblo, calmando así la hambruna y el descontento.
Cumplida su misión y habiendo restaurado el orden en la ciudad, Cincinato, una vez más, renunció a la dictadura. Esta segunda vez, su mandato había durado apenas 21 días. Fiel a su costumbre, volvió a su granja, dejando atrás una ciudad pacificada pero marcada por la sangre. Su segunda dictadura, aunque mucho más controvertida que la primera, reforzó su imagen de hombre implacable en la defensa de la República, un líder dispuesto a tomar las decisiones más duras por el bien común. Tras su segunda y última dictadura, Cincinato se retiró definitivamente de la vida pública. Ya no habría más llamadas del Senado ni más crisis que requirieran su intervención. El resto de sus días los pasó en la paz de su granja, en los prados quincianos, que para entonces ya se habían convertido en un lugar legendario. Allí, rodeado de su familia, el anciano héroe vivió sus últimos años, contemplando desde la distancia los avatares de una Roma que él había salvado en 2 ocasiones. Su figura para entonces ya era más un mito que un hombre. Representaba una era pasada, una época de virtudes austeras que contrastaba cada vez más con la creciente complejidad y ambición de la sociedad romana. Cincinato era el último vestigio de un ideal, el del ciudadano soldado agricultor, que poco a poco iba desapareciendo. Su vida, dedicada al servicio de la República y al trabajo de la tierra, se convirtió en el espejo en el que se miraban con nostalgia quienes temían que Roma estuviera perdiendo su alma. Se cuenta que, incluso en su vejez, conservó la lucidez y la fortaleza de carácter que lo habían definido. Recibía a menudo la visita de jóvenes patricios que acudían a él en busca de consejo, y sus palabras, cargadas de la sabiduría que solo la experiencia puede dar, eran escuchadas con reverencia. Les hablaba de la importancia del deber, del desprecio por el lujo y de la necesidad de anteponer siempre el bien de Roma a cualquier interés personal. Se convirtió en el guardián de la memoria, el último eslabón con un pasado heroico. Cincinato murió alrededor del año 430 a.C., a una edad muy avanzada para la época. Su muerte marcó el fin de una era. Con él desaparecía no solo un gran hombre, sino también un modelo de conducta que había inspirado a generaciones. Su granja, los prados quincianos, se conservó como un lugar sagrado, un monumento a su memoria. La historia de su vida, sin embargo, no murió con él. Por el contrario, no hizo más que crecer, alimentada por los relatos de los historiadores y por la necesidad del pueblo romano de tener héroes en los que inspirarse. Sin más llamadas al deber, sin más batallas que librar, Cincinato personificó hasta el final de sus días el ideal romano: servir cuando se es necesario y desaparecer cuando la tarea está cumplida. Su legado no fueron grandes monumentos ni inmensas riquezas, sino algo mucho más valioso: el ejemplo de una vida intachable, la prueba de que es posible ostentar el poder absoluto sin ser corrompido por él. Su tumba, probablemente modesta como su vida, se perdió en el tiempo, pero su espíritu permaneció vivo en el corazón de Roma, un faro de virtud en medio de las tormentas que aún estaban por venir. Tras su muerte, la figura de Cincinato trascendió el ámbito de la historia para convertirse en una leyenda fundacional de la República Romana. Su vida, despojada de las complejidades y contradicciones de la realidad, se transformó en una parábola sobre la virtud cívica, un relato ejemplar destinado a educar y a inspirar a las futuras generaciones de ciudadanos. Los historiadores romanos, especialmente los que vivieron en la turbulenta época final de la República y los inicios del Imperio, encontraron en Cincinato el antídoto perfecto contra la corrupción y la ambición desmedida de su tiempo. Autores como Tito Livio, que escribió su monumental Historia de Roma desde su fundación en el siglo I a.C., bajo el gobierno de Augusto, convirtieron a Cincinato en el epítome de las virtudes republicanas. En el relato de Livio,
Cada gesto de Cincinnato, desde su negativa a abandonar el arado hasta su renuncia al poder, está imbuido de un profundo simbolismo. Cincinnato no es simplemente un personaje histórico, sino la encarnación del mos maiorum, la personificación de la gravitas, la pietas y la simplicitas, que según Livio habían hecho grande a Roma y cuya pérdida amenazaba con destruirla. Esta idealización de Cincinnato respondía a una necesidad política y moral. En un momento en que las guerras civiles habían devastado la República y hombres como Mario, Sila, Pompeyo y sobre todo Julio César se habían aferrado al poder de forma tiránica, la figura del dictador que renuncia voluntariamente a su cargo se convirtió en un poderoso contrapunto. Cincinnato era el anti-César, el líder que sirve al Estado en lugar de servirse de él. Su historia era un recordatorio constante de que existió una época en la que el poder no era un fin en sí mismo, sino una responsabilidad temporal. Sin embargo, la mirada crítica de la historiografía moderna nos obliga a cuestionar esta imagen idealizada. Algunos estudiosos sugieren que la historia de Cincinnato, tal y como nos ha llegado, podría ser en parte una construcción propagandística. Se han señalado, por ejemplo, las similitudes entre la campaña del Monte Álgido del 458 a.C. y otras victorias romanas posteriores, lo que podría indicar que el relato de Livio es una amalgama de diferentes eventos históricos, embellecida para crear un héroe perfecto. La propia pobreza de Cincinnato ha sido puesta en duda, argumentando que podría ser una exageración para acentuar su humildad. A pesar de estos debates académicos, la fuerza del mito de Cincinnato permanece intacta. Real o idealizado, su personaje desempeñó un papel crucial en la autodefinición de Roma. Fue un pilar de la identidad republicana, un modelo de conducta que, aunque pocos pudieran emular, todos debían admirar. Su leyenda se enseñaba en las escuelas, se declamaba en el foro y se recordaba en los momentos de crisis. Cincinnato se convirtió en más que un hombre. Fue una idea, la idea de que el poder más grande reside, paradójicamente, en la capacidad de renunciar a él. El legado de Cincinnato no se extinguió con la caída del Imperio Romano. Su historia, preservada en los textos de los autores clásicos, resurgió con fuerza durante el Renacimiento y la Ilustración, períodos en los que el mundo occidental redescubrió los ideales de la República Romana. Filósofos, políticos y artistas vieron en la figura del dictador agricultor un modelo de liderazgo virtuoso y desinteresado, un antídoto contra la tiranía de las monarquías absolutas que dominaban Europa. Pero fue en el Nuevo Mundo, en el crisol de la Revolución Americana, donde la leyenda de Cincinnato encontró su eco más poderoso. Los padres fundadores de los Estados Unidos, hombres como George Washington, Thomas Jefferson y John Adams, eran profundos conocedores de la historia clásica. Habían leído a Livio, a Cicerón y a Plutarco y veían en la República Romana tanto un modelo a seguir como una advertencia de los peligros de la corrupción y la ambición. Para ellos, la creación de una nueva república en América era la oportunidad de revivir las virtudes de la antigua Roma. Y Cincinnato era el héroe perfecto para encarnar esos ideales. George Washington, en particular, fue asociado repetidamente con la figura de Cincinnato. Como comandante en jefe del ejército continental, llevó a su nación a la victoria en la Guerra de Independencia. Al finalizar el conflicto, en 1783, en el apogeo de su poder y popularidad, Washington hizo algo que asombró al mundo. Renunció a su mando y se retiró a su plantación de Mount Vernon. Este gesto, tan similar al de Cincinnato volviendo a su arado, fue visto como la encarnación de la virtud republicana.
Washington, el general victorioso, se negaba a convertirse en un dictador militar y se sometía al poder civil, sentando un precedente fundamental para la nueva nación. La identificación de Washington con Cincinnato fue tan fuerte que se le conoció como el Cincinnato americano. Los oficiales que habían servido bajo su mando en la guerra fundaron en 1783 la Sociedad de los Cincinnatos, una organización fraternal destinada a preservar los ideales de la Revolución. La propia ciudad de Cincinnati, en Ohio, fue nombrada en honor a esta sociedad y, por extensión, al héroe romano. El nombre de Cincinnato se convirtió en sinónimo de liderazgo desinteresado, de servicio público y de la primacía del bien común sobre la ambición personal. Así, la historia de un modesto granjero romano de hace más de 2 milenios cruzó el océano y se convirtió en una de las piedras angulares del mito fundacional de los Estados Unidos. Su leyenda sirvió para legitimar la nueva república y para establecer un ideal de liderazgo que, aunque no siempre se ha cumplido, sigue siendo una aspiración en la vida política estadounidense. El eco del arado de Cincinnato resonó en los campos de batalla de la Revolución y en los pasillos del poder de la nueva nación, demostrando la extraordinaria pervivencia de un relato sobre el poder, el deber y la virtud.